Buenas noches. Hola, buenas noches, ingeniera, buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Espero que se encuentren bien. El día de hoy es la última clase correspondiente al eje 3 de, eh, de esta parte del examen complexivo, de la preparación para el examen complexivo de ustedes que corresponden al grupo de trayectorias profesionales. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en la parte de las diferencias principales esta parte del alcance, certificación, participación, todo lo social, un poco económico, también lo agronómico, por supuesto, de la agroecología versus la agricultura orgánica. Para ver un poco cuáles eran las diferencias, porque a veces hay esta confusión, más que todo en estos principales aspectos que están aquí mencionados. Em, Antes de empezar, les quería hablar sobre esta parte de la plataforma. Lo único que me comunicaron es que estuvo disponible las cosas hasta el 1 de mayo, me parece, un poco antes, no sé, y ni siquiera yo la puedo abrir ahora, no puedo acceder a la plataforma, pero les van a facilitar igual un cuestionario para que puedan practicar un poco estas preguntas para el examen. Y bueno, lo otro sí, en realidad era obligatorio realizar estos simuladores, pero ya que la página no funciona y no va a alcanzar el tiempo, entonces tendrán que hacerlo de esta forma que les estoy explicando. Tampoco va a haber problema en que ustedes procedan a dar el examen sin haber realizado estos simuladores. No, no va a haber problema por eso, por si acaso. Entonces, si es que hay alguna pregunta sobre eso. No, estamos bien, yo creo que estamos de acuerdo. Sí, eh, no va a haber gran diferencia en esta parte de lo de si alcanzaron a hacer o no, pero lo ideal hubiese sido que lo puedan realizar. Les reitero bueno, son preguntas de verdadero y falso y de selección múltiple. Todo prácticamente por mi parte en el eje 3 todo es lo que se vio, absolutamente todo lo que se ha presentado. No hay nada nuevo, ninguna sorpresa en esas preguntas. Entonces, eh, yo creo que va a estar esa parte al menos, porque no van a estar todas las preguntas que yo presente, pero quizás estén solo de una materia, quizás estén al azar, mezclado de todas, entonces no sé qué nomás va a salir, pero espero que lo sepan resolver de una forma fácil. Bueno, entonces voy a continuar con esta parte de las diferencias que me quedé. Bueno, solo para retomar de una forma muy rápida, porque ya lo mencioné en la clase pasada. Entonces, agroecología versus agricultura orgánica. Alcance y enfoque. La agroecología, hablábamos que tiene un enfoque holístico. Entonces, es una ciencia que va a tener todas estas partes o estas subdivisiones o estas subciencias. O sea, va a tener también como un movimiento social, un enfoque práctico aquí en lo económico, en lo ecológico. Entonces no se va a centrar solamente en algo técnico, como a diferencia de la agricultura orgánica, que su enfoque va a ser más en prácticas agrícolas específicas, algo totalmente técnico, tecnificado. Certificación. No había una certificación formal. Aquí dentro de la agroecología no está sujeta a estas formalidades porque se basa en principios. Entonces, todos estos principios, en base al enfoque holístico, que era social, económico, ecológico, lógicamente agronómico, y esto va a depender bastante del contexto local, va a depender muchísimo del país, o sea, de la zona geográfica, entonces no tiene algo establecido. Y la agricultura orgánica sí requiere esta certificación. Aquí eh, está regulada por un estándar específico y
en realidad son cosas que están ya establecidas a nivel mundial, porque se debe asegurar que todos esos productos cumplan con unas normas ya establecidas. Y por eso existen también organismos que son reguladores. Hay varios de estos organismos que ya están establecidos o ya tienen sus características y las cosas que deberían cumplir, los estándares que debería cumplir si se trata de agricultura orgánica. La participación comunitaria, esto es un poco más, digamos, más alto, como está aquí, en la agroecología, porque aquí se hace más énfasis en lo social. Tiene una importancia muy grande, muy delimitada aquí en la parte social, a diferencia de la agricultura orgánica, porque, bueno, eh, puede existir que esta parte de la difusión, de la participación de las comunidades incluso, pero no es algo totalmente, o sea, no es algo que complementa en sí la ciencia o la práctica orgánica. Sí, o sea, si está o no, o en algún porcentaje en el que se encuentre, va a ser, no va a tener mucha relevancia, a diferencia de la agroecología, que es necesario que exista esta parte social para que se pueda determinar o denominar como agroecológico. Están los métodos y las técnicas. Seguimos partiendo de que es un enfoque holístico, tiene la integración de varios conocimientos, es decir, de las ciencias que están aquí, también de la parte tradicional, de la parte cultural y social, lógicamente, y de la parte científica, que ya sería lo agronómico, pero cosas técnicas que ya están establecidas desde un aspecto, un enfoque de investigación y científico. La agricultura orgánica, métodos específicos regulados por estándares orgánicos. Igual, muy similar a esto del enfoque que mencioné en la agricultura orgánica, porque, como dije, va a estar adherido a diferentes metodologías y a técnicas que ya están establecidas por esos entes reguladores que dije que hay varios a nivel mundial. Y esto por eso estoy mencionando que ya están definidos, ya están regulados y bueno, debe ser así para que sea considerada orgánica. Y esa es la principal diferencia con la agroecología. Em, Continuamos con otro tema que sería el empoderamiento de las comunidades locales. Como dije por reiteradas veces, la agroecología va a tener muchísima parte, muchísima participación del área social, del área cultural, de lo tradicional, de, bueno, todos estos aspectos que tienen que ver mucho con lo social. Entonces, se habla bastante de las comunidades locales y su empoderamiento. Y esto es lo que estaba hablando anteriormente, que va a hacer que se diferencie de otros tipos de agricultura o de otras inclinaciones, de utilización de herramientas, o sea, cómo se considera cada una de esas cosas. Entonces, la agroecología se va a diferenciar por esto, porque resalta bastante la parte social. Aquí tenemos la participación comunitaria en la toma de las decisiones y también la formación y educación agroecológica. Eh, en la participación comunitaria de la toma de decisiones, como sabemos, la agroecología va a promover bastante la participación de las comunidades, una participación que es activa. Entonces, esto va a reflejarse mucho en la toma de decisiones con el uso de la tierra y también con la gestión de los recursos, que son las dos principales aspectos que podemos resaltar acá en la parte comunitaria. Y la formación y educación agroecológica, aquí es bastante importante también la formación de estas comunidades, ¿sí? De acuerdo a las prácticas agroecológicas, porque todo esto va a fortalecer las capacidades que van a tener estas comunidades rurales, como dije, para poder dar paso a esta gestión de recursos, a este uso de la tierra, ¿sí? De una forma correcta. Entonces,
cuál sería el objetivo aquí de la educación agroecológica, como la mayoría del, no sé, cuando se habla de un día de campo, por ejemplo, lo que se busca es implementar, mantener un sistema X, un sistema agrícola con tales características. Siempre va a estar esta parte de la sostenibilidad, pero aquí de forma especial en la agroecología, la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad, del mantenimiento de la salud del suelo son las cosas primordiales o los aspectos más importantes que se rescatan. Sí, entonces, por ejemplo, en esta formación podríamos hablar de un taller en un día de campo que va a tener que ver con programas de capacitación sobre diferentes técnicas agroecológicas que pueden ser impartidos por diferentes entidades educativas, universidades, ONGs. Entonces, este tema importante sobre técnicas agroecológicas va a tener que ver mucho con lo social, con lo económico y lógicamente con lo agronómico. No va a tener que ver simplemente con técnicas agroecológicas que las quiera aplicar en el predio y ya está. No, siempre tiene que incluir estas tres cosas y dentro del agronómico la sostenibilidad y la biodiversidad. Dentro de todo esto, que se habló de la introducción a la agroecología, de cuál es la diferencia principal con otras ciencias, en especial con la agricultura orgánica, que muchas veces se confunde eh, algunos tipos de conceptos. En realidad, la conceptualización general de las dos ciencias es un poco similar para algunas personas, entonces aquí vamos a hablar un poco de la economía de la agroecología. Ya estaríamos pasando como a un complemento de esta parte que estaba mencionando. Hablamos de todos los aspectos y ahora estamos hablando un poco más del futuro de la economía. Se habló también de, de la economía circular dentro de la agroecología, pero esto es como un poco de un complemento acerca del futuro de esta parte. ¿Cuáles serían las tendencias en la agroecología? No solamente va a tener que ver aquí la parte económica, sino también la de tecnología, más que todo, ¿sí? Esta parte es muy importante dentro de cuál va a ser el futuro de esta ciencia, y no solamente en esta, porque se podría utilizar este principio para cualquier ciencia, o sea, el futuro de la mayoría de estas ciencias, de estas materias, va a tener mucho que ver con la tecnología. Entonces, algunos de los ejemplos es la creciente demanda de alimentos orgánicos y la tecnología y digitalización. Primero, la creciente demanda de alimentos orgánicos, porque, eh, bueno, se está aumentando bastante el aumento, se está aumentando, perdón, bastante esto de la conciencia que tienen las personas acerca de la salud del medio ambiente, de la conservación del mismo. Entonces, todo esto está dando paso a que se pueda impulsar la demanda de estos productos orgánicos. Entonces, hablamos de los orgánicos, sí, pueden estar dentro de una agricultura agroecológica en una finca. Entonces, sí, se diferencian estas dos ciencias, pero pueden estar en un mismo predio, utilizar la agricultura orgánica para la producción dentro de un sistema agroecológico. Eso es algo que ya había mencionado. Sí, se puede hacer esto. Y también podríamos hablar de una creciente demanda de alimentos agroecológicos en general, pero este término está un poco, bueno, es poco conocido en realidad. Entonces, por eso se coloqué mejor esta parte de los alimentos orgánicos, que es algo que está un poco más en auge. La tecnología y la digitalización, igualmente el uso de las tecnologías actuales, como por ejemplo el uso de los drones, em, algunos softwares que se utilizan ahora para esta parte de gestión
en las investigaciones de cuantificables, todo esto de estadística. Entonces, todo esto sirve actualmente para la mejora de la gestión de estos agroecosistemas que se quiere evaluar, o que se quiere conservar, que se quiere mantener. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Así hablamos cuáles, primero, las tendencias, que sería más o menos similar a lo que estaba explicando. Siempre que va a haber beneficios, vamos a tener desafíos también. Aquí se habla de cuáles son las tendencias, qué cosas van a mejorar dentro de la agroecología, pero también van a haber muchos desafíos. Y el principal o el más relevante aquí sería el acceso al financiamiento. Y lógicamente las políticas públicas que son insuficientes. No es la realidad en todos los lugares del mundo, si tenemos en cuenta solamente la agroecología, acerca de las políticas públicas, pero dentro de este contexto, dentro del país, sí sería un desafío. ¿Sí? El acceso al financiamiento, como sabemos, la mayoría de los agricultores, no solamente en esta parte de la agricultura, de la agroecología, sino en la agricultura convencional es un problema. Entonces, la mayoría de los agricultores se enfrentan todas estas dificultades para poder tener un financiamiento. Más aún si se trata de un financiamiento para un proyecto agroecológico, porque tampoco hay estas características que debería tener el proyecto o el perfil para poder aprobarlo o para si va a funcionar o no. Solamente hay perfiles o información que tiene que ver con un proyecto agrícola, sí, pero un proyecto convencional. Entonces, no es que se le da prioridad o algún tipo de plus por el hecho de que se trata de algo agroecológico. Es agrícola y punto. Bueno, a las políticas públicas que son insuficientes, igualmente existe una falta de políticas gubernamentales que puedan apoyar esta transición. Tiene mucho que ver con lo del acceso al financiamiento. Entonces, esta transición hacia las prácticas agroecológicas se ve muy limitado en parte por esto de las políticas públicas. Ahora, eh, la siguiente parte esto sería ya prácticamente parte de la cosmovisión de la agroecología, donde van a estar también todos estos aspectos, estas dimensiones, es decir, social, económica, agronómica e incluso lo político. Eh, ¿Cuáles serían los cambios climáticos y su impacto en la agroecología? Entonces, aquí el cambio climático va a representar un gran desafío. También sería parte de los desafíos que se tiene a futuro, no solamente en la agroecología, sino en el planeta en general. Entonces, aquí, si nos enfocamos en la agroecología, va a representar muchos desafíos que son significativos y que, bueno, tienen mucho que ver, por ejemplo, en el cambio en los patrones de precipitación. Sí, aquí toda esta variabilidad climática que se está dando actualmente va a afectar mucho la disponibilidad de los recursos hídricos, es decir, del agua, y por ende vamos a tener una productividad agrícola afectada. El aumento de la frecuencia de eventos extremos. Sequías, inundaciones y tormentas pueden devastar los cultivos y las infraestructuras agrícolas. Por ejemplo, tenemos la adaptación en África. Existen aquí regiones semiáridas de África y aquí los agricultores están adoptando diferentes técnicas de cultivo resilientes. Entonces, ¿de qué se trata estas técnicas? Sería el uso de cultivos que son tolerantes a la sequía, por ejemplo, en este caso para este ambiente, y también la agroforestería. Todo esto con el objetivo de combatir los principales efectos del cambio climático que se están dando. ¿Cuáles serían aquí los desafíos económicos y de mercado? Los mercados y también las economías van a presentar varios desafíos para la expansión de la agroecología.
Entonces, no solamente estamos hablando de problemas o de limitaciones agrícolas o de cambio climático, sino también bastante del mercado y de y de la economía en general, que representa un desafío muy grande. Entonces, ¿cuáles serían estos desafíos? El acceso a los mercados, primero. Esperan un segundo, por favor. Mil disculpas. Entonces continúo con esta parte de los desafíos económicos y del mercado. Tenemos el acceso, uno de los principales desafíos, el acceso a los mercados. Aquí tenemos dificultades para acceder a mercados más amplios y justos. Un ejemplo aquí está esta parte de la certificación. Puede ser la certificación agroecológica que tenía estas dificultades, estos problemas para que pueda ser dada. Y en realidad se complejiza aún más porque no está establecido un... Perdón, me disculpan, por favor, que estoy teniendo un problema aquí. Bueno, está hablando de la certificación, que sería uno de los desafíos dentro del acceso a los mercados. La certificación estaba la agroecológica y también la orgánica. Podemos poner como ejemplo la certificación orgánica porque todo este proceso de certificaciones en general puede ser muy costoso y también se puede complicar para los pequeños agricultores.
no solamente me voy a referir a la orgánica, sino también a la agroecológica, que peor aún, ni siquiera existe un elemento regulador de esto porque, bueno, es algo sumamente nuevo y también porque, como dije, tiene un enfoque holístico y va a complejizarse aún más porque se tiene en cuenta muchísimas cosas del aspecto social que son difíciles de evaluar. Entonces, todo esto sumado al desconocimiento, entre comillas, dificulta esta parte de la certificación. Y más que todo, si es un pequeño agricultor, si es algo muy pequeño, puede ser más complejo, más difícil y acercar todos estos productos a un mercado premium, a un mercado que tenga una buena oferta, se va va a dificultar aún más todavía las cosas. Entonces, se ve todavía como que está iniciando esta parte. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte, están las innovaciones emergentes y cuál sería el potencial de las mismas. Primero, las innovaciones, está la agricultura de precisión y la biotecnología. Mencioné algunos ejemplos dentro de la agricultura de precisión, que podían ser los drones. Bueno, el uso de todas estas tecnologías en realidad que son muy avanzadas sirven para todo este tipo de monitoreo, para incluso para poder gestionar los cultivos con una mayor precisión y por eso mencioné el ejemplo de los drones. Y está la biotecnología, hay también de los software y que tiene que ver con la bioestadística actualmente que están en auge bastante. La biotecnología que también aquí hay, por ejemplo, hay desarrollo de biofertilizantes y también de biopesticidas que se los está utilizando para reemplazar la utilización de pesticidas convencionales dentro de la agricultura orgánica. Entonces, voy a mencionar algunos ejemplos aquí de aplicaciones que no solamente se realizan en la agroecología, sino también en la agricultura orgánica, porque, como dije, se le puede utilizar este tipo de agricultura como un complemento o utilizarla dentro de. Entonces, también es importante tener algunos ejemplos o algunas herramientas de la agricultura orgánica. Bueno, entonces, esta es la siguiente parte de. Bueno, entonces vamos a profundizar en estas dos partes que ya tendrían que ver un poco más con la cosmovisión de la agroecología, como dije, agricultura de precisión y biotecnología. Primero, ¿a qué se refiere esta parte de la agricultura de precisión? Esta agricultura de precisión y la biotecnología son innovaciones. Esta primera se refiere a la gestión de las prácticas agrícolas mediante el uso de tecnología avanzada para optimizar la producción de cultivos y la eficiencia de los recursos. Em, ¿Cuáles serían los fundamentos de esta agricultura de precisión? La agricultura de precisión utiliza tecnologías como sensores, GPS, imágenes satelitales y softwares de gestión de datos para tomar decisiones informadas sobre el manejo de cultivos y de recursos. Cuando se realiza esta integración de la agricultura de precisión en la agroecología, para ser más específico, se ofrece una
oportunidad para poder mejorar esta parte de la biodiversidad y de la sostenibilidad. Por ende, se va a dar paso también a mejorar la productividad, que sería ya un nuevo término. Ya no estamos hablando solamente de biodiversidad, de ecosistema, de ecología, ahora estamos refiriéndonos a la productividad dentro de este sistema. Entonces, estos elementos de la agricultura de precisión son parte de este proceso para aumentar este elemento. Entonces, aquí también tiene mucho que ver la resiliencia de los sistemas agrícolas. em, Como también lo había mencionado, esta utilización de cultivos que sean un poco más resistentes, eh, variedades que tengan algunas características que puedan tener esta resiliencia, son utilizadas acá. Y también se lo consideraría como un elemento dentro de la agricultura de precisión. ¿Cuál sería entonces el objetivo de esta parte, ¿no? Sería principalmente aplicar todos los insumos que tienen que ver con el agua, em, no sé, dentro de la agroecología ya no estaríamos hablando de pesticidas y de fertilizantes convencionales o sintéticos, sino de otros elementos. Pero bueno, el objetivo es aplicar todos esos insumos de una forma un poco más precisa, eficiente, y aquí existe también reducción de desperdicios y de costos. La integración de la agricultura de precisión en la agroecología. Entonces, ¿cuáles son los principios compartidos? Antes de hablar de esto, mencioné que normalmente esta agricultura de precisión tiene este objetivo de aplicar insumos de manera precisa y eficiente. Entonces, ¿cómo puedo integrar esto en la agroecología? Van a ver estos principios compartidos y aplicaciones específicas. Los principios compartidos sería que, por ejemplo, tanto la agricultura de precisión como la agroecología buscan optimizar el uso de los recursos. ¿Cuáles serán lo que están aquí, que sería, por ejemplo, el recurso hídrico? Y lo que se compartiría acá también es minimizar el impacto ambiental por el hecho de que se va a reducir la aplicación excesiva de los mismos. Y otra cosa también es que la agricultura de precisión va a complementar los principios agroecológicos de biodiversidad, de sostenibilidad y de resiliencia por el hecho de que va a optimizar el uso de todos estos elementos que estoy mencionando. ¿Cuáles serían las aplicaciones específicas entonces? Tenemos los beneficios de la agricultura de precisión en la agroecología. Desafíos, costo, capacitación. Aquí hay tres aspectos a considerar: la eficiencia del uso de recursos, la reducción del impacto ambiental y la resiliencia y adaptación al cambio climático. En cuanto a la eficiencia del uso de recursos, ya lo que se vino reiterando, que es acerca de la aplicación precisa de todos estos insumos, entonces se va a reducir el desperdicio y también los costos, y lógicamente esto va a mejorar la eficiencia económica y también la eficiencia ambiental. En cuanto a la reducción del impacto ambiental, va a haber aquí una minimización, ¿sí? Una minimización del uso de los pesticidas, de los insumos externos, pesticidas, fertilizantes, y todo esto va a reducir la contaminación del suelo y también del agua. Y por ende va a haber una conservación de la biodiversidad y va a mejorar todo esto de los servicios ecosistémicos que, bueno, es una parte que faltó extender un poco en la parte de ecología, en la materia de ecología, pero esto de los servicios ecosistémicos lo podemos relacionar, por ejemplo, con los cultivos de servicio, con las coberturas. Entonces, esto sería como un buen ejemplo para
definir de qué se tratan los servicios ecosistémicos. Una cobertura nos va a dar muchos beneficios y también, bueno, puede ser contraproducente en algunos casos dependiendo del objetivo que tengamos, pero nos va a brindar, por ejemplo, la conservación de humedad del suelo. Luego la parte aérea de la planta va a servir como, no sé, para después incorporarse al suelo, servir de materia orgánica en el momento que se descomponga. Las raíces van a tener algún tipo de exudados que va a permitir reducir las plagas, no sé, algún tipo de alelopatía que pueda tener. Entonces, todas estas cosas, esto que estoy mencionando son servicios ecosistémicos que va a tener una planta determinada o un animal dentro del sistema agroecológico. Y la siguiente sería la resiliencia y adaptación al cambio climático. Em, Esto se refiere a que va a existir una mejor adaptación a las variaciones climáticas. ¿Cómo se va a dar esta adaptación? ¿Cómo se va a mejorar esta adaptación? Con el ajuste de las prácticas agrícolas que tengan que ver con la resiliencia. Entonces también va a existir una mayor capacidad de respuesta ante los eventos climáticos. Estos eventos climáticos pueden ser eh, ya casos extremos, una sequía, inundaciones, eh, todos estos disturbios que pueden afectar a la parte resiliente del ecosistema. Bueno, entonces pasamos ahora a la biotecnología, que sería la otra tecnología de la que estábamos hablando, aparte de la agricultura de precisión. ¿De qué se trata la biotecnología? Que la biotecnología aplicada en el contexto de la agroecología ya está esta parte enfocada o dentro del contexto de esta ciencia, ofrece herramientas y técnicas avanzadas que pueden potenciar la sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas agrícolas. ¿Cómo puede mejorar o cómo puede potenciar esta sostenibilidad, esta resiliencia en un sistema? Es a través de la manipulación de organismos vivos, más que todo, de los componentes que tienen. Entonces, esta ciencia, esta biotecnología puede mejorar la productividad agrícola a través de este procedimiento, de esos procedimientos, de estos protocolos. Puede dar paso a la conservación de biodiversidad, principalmente, y también es muy importante en la gestión de los recursos naturales. En la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, podríamos hablar de la producción masal de plantas. Esto también tiene mucho que ver con el aumento de la productividad dentro de un sistema agrícola. No solamente ya sería referente a la agroecología, sino también a algo convencional, a la producción de plantas para un cultivo extensivo, por ejemplo. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Tenemos aquí la conservación de variedades tradicionales, bioremediación. Y me parece que en bioquímica se habló de la bioremediación y de la fitorremediación. Bueno, ahora vamos como a complementar un poco esta parte dentro sería de la cosmovisión agroecológica. En conservación de las variedades tradicionales, ¿qué podemos rescatar aquí o qué se puede mencionar teniendo en cuenta la biotecnología? Aquí hay bastante este uso de técnicas de biotecnología para poder conservar y también para multiplicar las variedades, que era de lo que estaba hablando. Entonces, estas variedades no van a ser solamente las convencionales, las tradicionales o las que se utilizan normalmente para establecer un cultivo. Se trata de variedades que son silvestres, se trata de variedades tradicionales
nativas, y todo esto da paso a que se pueda preservar la diversidad genética. Se realizan estos bancos de germoplasma y también de criopreservación de diferentes elementos reproductivos de una planta, que pueden ser semillas, pueden ser tejidos, ¿sí? Puede ser cualquier eh, parte de la planta que pueda dar paso a la reproducción sexual o asexual. Por eso me refiero a semillas o algún tipo de elemento que dé paso a la reproducción asexual, cualquier tipo de tejido. Entonces, la biotecnología se puede utilizar para esta parte de las variedades nativas. Y la bioremediación, esto sería eh, la utilización también de organismos vivos, pueden ser bacterias, hongos. Hablé de algunos ejemplos de bacterias, de pseudomonas, que son aplicadas para la descontaminación del suelo, de agua contaminada por diferentes elementos como el petróleo. Había mencionado suelos que son contaminados con este elemento, con el petróleo. Entonces aquí se utilizan bacterias que degradan este hidrocarburo. Entonces este proceso es llamado bioremediación. ¿Cuáles serían entonces las estrategias para la expansión de la agroecología? La agroecología se ha reconocido como una práctica agrícola sostenible que puede abordar diversos problemas ambientales, sociales y económicos. Entonces, para poder maximizar el impacto de estas estrategias, para que se pueda expandir esta ciencia, es importante o es crucial poder aplicar diferentes estrategias que van a facilitar este proceso. Primero está en la educación y capacitación, la investigación y el desarrollo, y políticas públicas y de legislación. En la educación y capacitación, no es más que lo que estaba refiriéndome en los días de campo, en el desarrollo de diferentes eh, de la transmisión del conocimiento de la ciencia en general. Para ello se tiene programas educativos, capacitación en el campo y la extensión agrícola. ¿A qué se refieren los programas educativos? A poder fusionar o a integrar esta ciencia, es decir, la agroecología, en diferentes currículos que va a tener en universidades más que todo. O también se puede partir de niveles inferiores, como en escuelas. Entonces, todo esto con el objetivo de formar a la próxima generación de personas que se van a dedicar a este rubro. Entonces, van a estar al tanto de qué se trata la agroecología, porque va a estar dentro del currículo, como dije. La capacitación en el campo, eh, el ofrecimiento de los talleres, de estos programas de capacitación que van a tener este enfoque agroecológico. Van a tener primero la parte que esté clara, esta parte del contexto de la agroecología frente a la agricultura convencional, a la agricultura orgánica, saber diferenciarlas y partiendo de esto poder generar toda esta información teniendo todo este enfoque holístico que era el social, económico, agronómico y político incluso. Y la extensión agrícola, em, ¿de qué se trata esta parte de la extensión? Sería que tiene mucho que ver también con la capacitación en el campo y también con el desarrollo de programas educativos. ¿Para qué? Para poder fortalecer todos los servicios de la extensión agrícola y así también podemos dar paso a un tipo de asesoramiento y también apoyo técnico para los agricultores. De esto se trataría la extensión agrícola. Va a tener que ver con estos dos elementos para poder dar paso al asesoramiento. La siguiente estrategia
es la investigación y el desarrollo. Dentro de esta parte de la investigación vamos a tener diferentes, no sé, una clasificación aquí. La investigación participativa, la innovación tecnológica y el financiamiento de los proyectos. En la investigación participativa, ¿de qué se trata? De poder involucrar a todas estas personas que están desarrollando esta agroecología en su finca, en su predio. Entonces, involucrar a todos estos agricultores en la investigación. Entonces, da paso a la parte de la innovación tecnológica. Entonces, como dije, dentro de la investigación participativa se va a involucrar, a incorporar a estas personas, a estos elementos para poder desarrollar soluciones que van a estar adaptadas a las condiciones locales, sí, a la zona geográfica en la que se encuentran, porque siempre va a variar muchísimo esta parte de la investigación de acuerdo a la zona geográfica. Damos paso a la innovación tecnológica. Entonces, esto es ya el desarrollo de la tecnología, que puse como ejemplos la biotecnología, la agricultura de precisión. ¿Para qué? Para que pueda mejorar la eficiencia y también la productividad en esos sistemas agroecológicos. Eran solamente dos ejemplos que coloqué dentro de la innovación tecnológica. Asimismo, habrán muchísimas cosas que se pueden incorporar a esta parte de la investigación y el desarrollo dentro del aspecto tecnológico. Y finalmente está el financiamiento de los proyectos. Eh, Esto tiene que ver un poco más con la parte política, entonces el aumento de la financiación para la investigación en la agroecología es muy importante teniendo en cuenta el enfoque eh, un enfoque directo en la práctica agrícola, ¿sí? No solamente algo teórico o algo un poco más conceptual, sino que tenga un tema o que la investigación tenga mucho que ver con, que tenga un real impacto que sea directo en la agricultura, o sea, en la práctica. Políticas públicas y legislación es otra de las estrategias. Esto ya, me dije, va más en lo social, los subsidios y el apoyo, son los incentivos que pueden ser económicos. Estos subsidios igualmente para los agricultores o las personas que se dedican a la promoción de la agroecología, para poder que puedan adoptar de una mejor forma, de una forma más sostenible estas prácticas. Las regulaciones favorables, se trata de igual la parte política, implementar esta parte política que va a promover la conservación de diferentes elementos del ambiente o del ecosistema, del suelo, la biodiversidad. Hablamos de la salud del suelo en realidad, la biodiversidad del ecosistema, del lugar, el uso eficiente de los recursos, por ejemplo, del agua. Entonces, de eso se trata las regulaciones. Y los programas de certificación, que se habló bastante, todo esto eh, para los productos agroecológicos que se puedan reconocer un poco más y que puedan tener una mejor recompensa a los agricultores. Las redes y colaboraciones también es otra de las estrategias. Esto de las redes es un poco más eh, sonado aquí dentro de la agroecología como una estrategia. Entonces aquí se conforma por asociaciones de productores, cooperación internacional y plataformas de intercambio. En las asociaciones de los productores, aquí sí se habla de las redes. Entonces son redes de agricultores que eh, se basan en esto de compartir saberes, de compartir conocimientos, recursos. Entonces, en esto se basan las asociaciones. Tendría que ver esto con las redes. La cooperación internacional, que tiene como objetivo fomentar la colaboración entre los países vecinos o países en general
para promover la agroecología a nivel global. Entonces, eso es lo que actualmente se está dando para poder tener mejor, más claro de qué se trata la agroecología, cuáles serían los aspectos más importantes, cuáles son los enfoques, em, entonces, cuál es la diferencia más que todo de los otros tipos de agricultura. Entonces, engloba muchísimas cosas esto de la internacionalización y las plataformas de intercambio. Esto ya tiene que ver un poco más con la tecnología porque se trata de intercambio de información, más que todo con plataformas digitales. Entonces, para poder expresar algún tipo de experiencias, de mejoras prácticas entre los productores, expertos en la agroecología, personas que se dedican a la investigación, al estudio de esta ciencia. Entonces, esto es como una buena forma de poder intercambiar ideas y conocimientos. Otra estrategia son los mercados y la comercialización. Dentro de esta parte están los certificados y etiquetado y las cadenas de valor sostenibles. ¿De qué se trata la certificación y el etiquetado? Los sistemas de certificación, que se habló muchísimo, muchas cosas sobre eso. Em, el etiquetado más que todo para poder informar al consumidor. Entonces, sobre todo el sistema de producción que se utilizó para poder llegar a ese producto que va a consumir. Entonces, todos los beneficios más que todo de estos productos agroecológicos que se les está proporcionando. Las cadenas de valor sostenibles son, em, serían cadenas de suministros. Entonces, todo esto va a apoyar a los agricultores agroecológicos y se va a dar este precio justo, que era también un tema del que se mencionó bastante. La siguiente estrategia, la concienciación y la sensibilización. Y la siguiente estrategia sería la sostenibilidad económica. Esas serían todas las estrategias que se utilizan aquí en la agroecología, que también son aplicables a cualquier otro sistema de agricultura. Dentro de esta concienciación y sensibilización tenemos las campañas de sensibilización, medios de comunicación y la participación comunitaria, que no es más que terminología que ya se vio, pero que quizás tiene otra vía de conceptualización, principalmente en las campañas de sensibilización. Tendría que ver mucho con la parte social y de difusión de la información. Estas campañas de concienciación pública tiene que ver con los beneficios, con hablar de transmitir esta información acerca de los beneficios que tiene la agroecología para el ser humano, para el medio ambiente, para lo social, que sería ya lo más antropológico, y también, ¿por qué no?, para la economía. Entonces, todos estos aspectos están dentro de las campañas de sensibilización y por ende van a tener un medio de comunicación. Entonces, se utilizan todos estos medios de comunicación para poder difundir todos estos relatos, estas historias, y también va a tener que ver con las plataformas de intercambio, que sería otra de las estrategias que ya mencioné. Todo estaba, o sea, todo va a tener una relación. Y la participación comunitaria, que sería prácticamente la antecesora a las campañas de sensibilización, porque se trataría de involucrar a estas comunidades ancestrales o comunidades locales o pequeños agricultores que se dedican a la agroecología en diferentes proyectos que se van a, a establecer, a comunicar. Entonces, esto va a fomentar un poco más, eh, que sería el sentido de pertenencia de las personas, o a poder concientizar un poco más, involucrándose en los proyectos. Finalmente tenemos la siguiente estrategia, que es la sostenibilidad económica.
Aquí vamos a tener el acceso al financiamiento, los seguros agrícolas y las economías solidarias. ¿A qué se refiere el acceso al financiamiento? A facilitar el acceso a créditos y el financiamiento también para poder dar paso a los proyectos agroecológicos en sí. Los seguros agrícolas tienen mucho que ver con lo del financiamiento, todo esto para que se pueda proteger a los agricultores agroecológicos, sería en este caso, de cualquier tipo de riesgo climático, de algún problema, no sé, económico que se dio, entonces de eso se trata. Y las economías solidarias eh, no es más que modelos económicos que van a hacer, que van a apoyar a la ciencia en sí, a la agroecología, y van a fortalecer un poco más la economía rural o la economía de las comunidades. Se va a centrar más en esta parte social. Ah, un minuto, por favor.
Eh, retomamos acerca de la diversidad cultural en la agroecología. Los conocimientos y prácticas tradicionales. Esto está un poco más enfocado en la parte antropológica de la agroecología, en la parte social. Esto sería como referente a la cosmovisión de la agroecología, pero con este enfoque antropológico. Aquí los conocimientos y prácticas tradicionales son fundamentales en la agroecología, ya que aportan métodos y técnicas adaptadas a las condiciones locales, desarrolladas y perfeccionadas a lo largo de las generaciones. Entonces, todos estos conocimientos van a incluir la selección de las variedades de los cultivos, las técnicas de manejo, las labores culturales, todas estas tecnologías o estas técnicas que se utilizan dentro del método agroecológico. Eh, está inclusive los sistemas de irrigación, el manejo de las plagas, de las enfermedades, absolutamente todas estas cosas, estas prácticas y como dije, labores culturales que están relacionadas con lo tradicional o con lo que utilizan muchas veces las comunidades que se han venido transmitiendo esta información. Entonces voy a mencionar algunos de los ejemplos. Aquí tenemos las culturas y modos de vida rurales. Dentro de esto va a haber algunos ejemplos, como dije. Primero en este, la agroecología reconoce y valora estos modos de vida, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades rurales. Ejemplo, tenemos pastores en Masái, en Kenia, y también en Tanzania. Entonces, este ejemplo de aquí, en estos lugares del mundo, hay diferentes prácticas, en este caso serían de pastoreo. Este es un pastoreo llamado nómada, que va a permitir la regeneración de los pastos y por ende va a dar paso a la conservación de la biodiversidad de este ecosistema. Entonces, aquí no solamente se utiliza el, diferentes prácticas adquiridas del pastoreo en sí, o sea, las generales, las que se utilizan normalmente, sino que va a utilizar también conocimientos que son tradicionales, conocimientos ancestrales, que son utilizados para la gestión del ganado y también para la gestión del agua. Son cosas que se vienen realizando de, o sea, miles de años atrás. Entonces son cosas que se han ido adaptando lógicamente, pero son, no dejan de ser herramientas tradicionales. Otra de las prácticas aquí utilizadas está el patrimonio cultural agrícola, que incluye prácticas y conocimientos y valores asociados a la agricultura que han sido transmitidos de generación en generación. Y está, por ejemplo, el arroz en Filipinas. Este es otro de los ejemplos que están mencionados aquí, que son la utilización de este tipo de terrazas, sería, ¿no? Son terrazas de arroz en montañas de este lugar, de Filipinas, que son consideradas como un patrimonio cultural y ha sido reconocido incluso por la UNESCO. Entonces, estas terrazas son, bueno, fueron construidas hace más de 2000 años. Como dije, son técnicas que fueron realizadas hace mucho tiempo y que siguen siendo utilizadas o que siguen estando en pie. Y este es un ejemplo de manejo sostenible del agua y del suelo, entonces por eso lo coloqué acá. Eh, el siguiente de ejemplo tenemos aquí por primero que la diversidad cultural en la agroecología proporciona una base para la adaptación al cambio climático y otros desafíos.
El ejemplo acá sería ¿cómo es? Sistema Canal. Esto es en Irán. Entonces, esto es una antigua técnica para la gestión del agua. Entonces, vemos aquí estos canales, consiste en esta construcción de estos canales o túneles que son utilizados para poder transportar agua desde diferentes acuíferos. Entonces, desde el acuífero hacia la zona agrícola. Entonces, este sería este tipo de sistema. Y más que todo se utiliza en la agricultura donde se tiene áreas que son muy áridas o semiáridas y pueden adaptarse también a diferentes condiciones climáticas o condiciones que van a ser variables a lo largo del año. Y aquí está esta investigación que mencioné en algún momento. eh, no recuerdo bien de cuál clase, pero vamos a reiterar o la vamos a revisar de una mejor forma, de una forma más detenida, que tiene que ver con el análisis de la aplicación de principios agroecológicos en la provincia de Azuay, Ecuador. Entonces, ¿de qué se trataba esta investigación? Tenía que ver con todos aspectos sociales, aspectos económicos, inclusive aspectos importantes de los agroecológicos, del manejo del cultivo, del manejo de los animales. Todos los aspectos que estoy mencionando fueron estudiados aquí, se fueron analizados y para la técnica del análisis de datos, primero eh, se utilizó aquí un software y también se utilizó para poder ver la significancia. Entonces aquí se evaluó diferentes variables sociodemográficas también importantes y se utilizó un software, como dije, el SPSS, ¿sí? Entonces esto es utilizado para ciencias sociales. Se utilizaron dos fases acá, si no me equivoco. Ya están los resultados. Bueno, se utilizó dos fases acá. En la primera se había generado un tipo de representación que era gráfica descriptiva. Entonces, esto lo que hicieron fue contextualizar en mapas las buenas prácticas o las malas prácticas que se realizaban en esta finca. Dentro de la transición agroecológica se veía diferentes principios agroecológicos, o sea, se evaluaba todo esto dentro de las diferentes fincas que fueron aquí estudiadas. Y en la segunda fase ya se realizó la parte estadística, se utilizó la ANOVA. Entonces, todo esto para poder analizar si existían diferencias significativas acá, para poder ver si es que existía aplicabilidad de los principios agroecológicos, como dije, que tenían para evaluar varios aspectos. Recuerdo, porque en realidad eran cosas, eran varios, entonces recuerdo aquí los socios, también estaba el cantón en el que se ubicaba la finca, que estaba denominada como agroecológica, porque un detalle aquí que cabe, o sea, es importante resaltar es que al no existir esta certificación agroecológica, todas estas fincas estaban denominadas como agroecológicas, o sea, se denominaban así porque, no sé, el dueño del lugar, del predio, lo denominaba así porque consideraba que las prácticas que realizaba ahí eran agroecológicas, entonces por ende es una finca agroecológica y bueno, es así. Entonces estaba con estos principios, simplemente porque se consideraba así por realizar tal cosa o realizar tal práctica agroecológica. Entonces en esto se basaba la la parte de la agroecología. Entonces es un poco controversial ver que esa es la única forma de determinar que una finca es agroecológica, a diferencia de si se tratara de una finca orgánica, que esta sí va a tener diferentes aspectos, inclusive legislativos, aspectos más que todo del manejo agronómico. ¿Sí?
Entonces, retomamos esa parte de las diferencias, de, de la contextualización de cada uno de los términos, a qué se refiere. Entonces, sí es para pensar un poco de, de que en esta ciencia, por ser tan variable y también por ser tan nueva, bastó con eso, con decir que la finca era agroecológica y ya. Entonces, aquí están algunos de los aspectos, como dije, sociodemográficos, aspectos agronómicos que se valoran aquí. Está la diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética en tiempo y espacio. Eso es uno de los aspectos que se evaluaron en cada una de las fincas. El segundo, el reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la disponibilidad de nutrientes y balances del flujo de nutrientes. El siguiente, la provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de cultivos, manejando materia orgánica y estimulando la biología del suelo. La minimización de pérdidas de suelo y agua, manteniendo la cobertura del suelo, controlando la erosión y manejando el microclima. La minimización de pérdidas por insectos patógenos y malezas mediante medidas preventivas y estímulo de fauna benéfica, antagonistas, alelopatía, etc. Y la explotación de sinergias que emergen de interacciones planta-planta, planta y animales-animales. Estos aspectos, estos principios agroecológicos fueron tomados y están citados por Altieri y Nichols. Entonces, estos ya están establecidos. Esto no es algo que establecieron para la investigación, sino que es algo que ya existía para la agroecología, para denominar como un lugar agroecológico, pero solo a base de como un ejemplo o como algo que sí podría englobar la mayoría de las cosas que pueden evaluar como agroecológicas, pero como dije, no está como todo estricto, es muy variable dependiendo de la zona. Esto es como lo más cercano que se podría comparar. En la muestra, a partir de la identificación de una población finita de 150 organizaciones que se perciben como agroecológicas en la provincia de La Suay, y al no haber sido posible obtener la totalidad de información requerida en la totalidad de la población, el presente estudio utilizó una muestra de 131 organizaciones. Aquí se resalta esto de que las fincas se perciben como agroecológicas, lo que estaba explicando em, la persona que está a cargo de este lugar o el dueño bueno, está mencionando que la finca se trata de un lugar agroecológico porque realiza tal o cual actividad o se utiliza esta herramienta o este principio agroecológico, más no porque está certificada de alguna forma o porque está completa la transición, que para eso sí hay muchos indicadores sociales, económicos y agronómicos. Entonces aquí solamente se basa en que el lugar se percibe como agroecológico y bueno, de- con esto se logró realizar el estudio con un total de 131 organizaciones. Estos serían las escalas de los principios agroecológicos que tenía que ver con la diversificación de cultivos, agroforestería, integración animal, forma de labranza, mejoramiento de las condiciones del suelo, reciclaje y la conservación de recursos naturales. Entonces, en cada uno de estos aspectos que mencioné o de estos principios agroecológicos que acabo de decir, van a tener otros elementos que lo componen o que van a dar paso a que se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, aquí en la diversificación de cultivos, para poder saber que tiene este principio de diversificación de cultivos, va a tener que cumplir con toda esta lista. Es decir, si tiene surcos en contorno de cultivos, si realiza rotación de cultivos, si cultivan varias especies, si realizan cultivos asociados en el terreno, si mezclan cultivos anuales con cultivos estacionales y si tienen terrazas. Entonces, todo esto debe cumplirse de una u otra forma o en algún nivel
que es lo que está evaluado acá. No se puede ver esto. Ahí está. Bueno, entonces todo esto debe cumplirse para que se pueda establecer que existe una diversificación de cultivos en un nivel o que es significativo, sí, estadísticamente significativo. Debería cumplirse todas estas cosas, igual en cada uno de estos principios, que son son 7 principios que se utilizaron. Entonces, en cada uno lo conforman todas esa larga lista de aspectos o de actividades que se deberían realizar. Entonces, para los resultados, eh, tenemos que por la antigüedad de las organizaciones, o bueno, podría mencionarse como el tiempo de transición agroecológica que tiene cada una de las fincas. Puede ser menor o igual a 8 años, mayor a 8 años, y tenemos el resultado estadístico, el p-valor, que sería el que se tuvo en cuenta aquí para poder ver la diferencia significativa. Está el número de socios y está el cantón. Entonces serían estas tres cosas que está de esta forma que está ordenado. Es de la provincia de la Suay, entonces está subdividido en cantones. Por la antigüedad de las organizaciones que se conciben como agroecológicas, aquí el p-valor o el p-valor tenemos este de aquí, 0,049, el 0,05 y el 0,005. Entonces, estos principios agroecológicos tienen diferencia significativa, es decir, la diversificación de cultivos, la forma de labranza y la conservación de recursos naturales. ¿Por qué considero estos valores significativos? Porque, bueno, se utilizó el análisis de varianza y el Tukey al 5%, entonces esta es una prueba de significancia. Entonces, para poder saber que un valor es estadísticamente significativo, debe ser mayor a 0,005. ¿Sí? Entonces, por eso todos estos valores que están también aquí con el asterisco, que el programa, el software con el que se haya realizado, ya sea R, sea Infostat, nos lanza ya que estos son los significativos. Entonces serían estos tres. Y asimismo tenemos diferentes valores aquí en cuanto al cantón, en cuanto al número de socios. Entonces, ¿qué nos da de resultado esta parte de los valores significativos? Entonces nos dan a entender que las organizaciones con antigüedad superior a los 8 años, ¿sí?, de existencia, que sería los 8 años de transición agroecológica, tienen una mayor aplicabilidad de los principios de los que estaba hablando acá, de estos principios agroecológicos. Todos estos que fueron evaluados. O sea, aquí están solamente los 7, ¿sí? Los 7 principios, pero debía cumplir con toda esta lista que mencioné. Ya. Bueno, entonces, como dije, tiene una mayor aplicabilidad de todos esos principios frente a las organizaciones que son más jóvenes. Entonces, serían menor o igual a 8 años. Entonces, esta sería la primera interpretación. Y la más importante, porque aquí están el p-valor y se indica cuáles serán los significativos. Eso sería como en resumen de todo lo que se tiene acá. Entonces, ¿qué se podría decir aquí de la agroecología en general? Y en resumen, de todo lo que se ha hablado, ¿no? Aquí la práctica de la agroecología está tomando cada vez una mayor importancia mundial y también, como podemos ver, dentro del país, porque para ser 131 organizaciones, sí, 131 organizaciones que fueron evaluadas solamente en una provincia, es bastante. Bueno, a pesar de que no se tenga algún tipo de certificación de que se trata de un lugar que sí, de hecho, tiene todas estas medidas agroecológicas,
pero y que solamente se autodenomina de esta forma, pero tenemos aquí em, que fue todo esto cuantificado, o sea, numéricamente hablando o estadísticamente hablando, tenemos que en estos aspectos, que ya son aspectos o más principios agroecológicos que ya estaban establecidos por un autor, que es Altieri. Entonces tenemos que sí se están cumpliendo de una u otra forma, resultaron significativos en comparación con el tiempo de transición agroecológica. Entonces, eh, eso sería en resumen el resultado que se obtuvo aquí. Y bueno, con esta investigación, ¿qué podemos decir? Que, bueno, se comprueba aquí que más que todo la experiencia de la organización o del lugar, de la finca, de la asociación, como se menciona en la investigación, eh, aquí la experiencia de la organización podría decir, o sea, el tiempo, el mayor tiempo que se tiene, la transición, o sea, una organización más antigua va a tener una mayor aplicación de estas prácticas agroecológicas, de esos principios, de la diversificación de los cultivos, de la forma de labranza, del cultivo perdón, del cuidado de los recursos naturales, entonces, frente a las organizaciones más jóvenes. Y estas más jóvenes, eh, bueno, no es que no se las considera agroecológicas, sino que todavía tienen un camino muy largo que recorrer frente a esta parte de la transición. Entonces, estas que tienen mayor tiempo ya establecidas como agroecológicas, tienen mayores prácticas dentro de esta ciencia que tiene que ver con la integración animal y con el reciclaje, que era otro de los aspectos también, perdón, de los principios que se evaluaron. Vemos también aquí la agroforestería, em, no alcanzo a ver acá lo otro, el mejoramiento de las condiciones del suelo. Entonces, todas estas prácticas muy importantes, estos principios, esas prácticas dentro de los principios muy importantes para poder denominar si un lugar es agroecológico o en qué nivel es agroecológico, si es significativo o no. Y eso sería todo. Sí, finalizamos ya las clases y también finalizamos aquí todo lo que se tenía que hablar de introducción a la agroecología, ecología, la cosmovisión y la economía agroecológica. Si es que hay alguna pregunta acerca de todo lo que hemos visto el día de hoy o en clases pasadas o de la investigación, algo puntual, lo pueden hacer ahora, perdón. Como mencioné al inicio, que no estaban todos conectados, eh, las actividades, o sea, la plataforma del instituto no está funcionando bien, entonces me parece que solamente había un tiempo establecido, que según el cronograma era hasta el 1 de mayo, entonces por eso ya no se puede realizar las actividades que había planteado desde un inicio que les mencioné. Sí, era obligatorio realizar estas cosas, los simuladores más que todo, y el beneficio era para ustedes, porque eran las preguntas muy similares a las que iban a estar dentro del examen complexivo, pero les anticipé que eran preguntas de verdadero o falso, preguntas de selección múltiple, todo totalmente em, similar a lo que se vio en clases, en las diapositivas. Entonces, no era muy complejo que digamos, esas preguntas van a ser igual, o sea, lo que se ha visto. Y eso sería la aclaración que quería hacer. No van a tener problema para poder dar el examen a pesar de no haber realizado los simuladores y las actividades, pero como dije, capaz queda un poco la duda de cómo iban a ser las preguntas. No tiene mucha ciencia porque les repito, era verdadero o falso y selección múltiple, pero espero que les vaya bien en ese examen, que repasen
más que todo la información de las diapositivas, porque van a estar ahí en la plataforma, no sé si puedan ingresar, pero como dije, va a ser preguntas muy simples. Eso sería todo, entonces les agradezco por el tiempo, por haberse conectado a las clases, por la atención y espero que les vaya muy bien en el examen, que logren aprobar y que eh, logren graduarse. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Muchas gracias, ingeniero, buenas noches. por extranjero con la línea visible del Supergrado. Era que incluso se generó polémica en Ecuador porque esas visitas del ámbito local aparecieron darse guapa. Esa entre el valle que todavía no ha terminado